Vamos a empezar con esta primera comparación que es as, que significa tan como o tanto como. La estructura gramatical de esta primera comparación es sujeto o sujetos. Verbo to be, aquí recuerden que el verbo to be puede ser am, is o are, va a depender del sujeto. Y luego as, que es tan o tanto. Y luego el adjetivo calificativo. Y el otro as, que es como. Y el sujeto. Este sujeto pues lo estamos comparando con este primero, ¿no? Por eso es, o por eso se denomina como comparación. Vamos con un ejemplo. Mi comunidad está tan grande como Guajuapan. Siguiendo la estructura gramatical de aquí arriba, mi comunidad es el sujeto. Y luego sigue el verbo to be, que es está. Y la primera comparación, que es as, tan. Y luego el adjetivo calificativo, que es grande. Recuerden, este adjetivo calificativo tiene que ser de este primer sujeto. Y luego as, que es como. Aquí lo tenemos. Y luego el sujeto a comparar, que es Guajuapan. Y nuestra oración en inglés queda de la siguiente manera. My community is as big as Guajuapan. Aquí tenemos el sujeto, el verbo to be, nuestro primer as, y luego el adjetivo calificativo, el segundo as y el sujeto a comparar. Vamos con otro ejemplo, que es nuestras costumbres son tan populares como los tuyos. Y nuestra oración queda de la siguiente manera. Our habits, en este caso, costumbres, son nuestros sujetos. Y luego, que sigue a partir de nuestra estructura, pues el verbo to be. El verbo to be, que es o que son. Y luego sigue el primer as, que es, aquí lo tenemos, as. Y del as tenemos nuestro adjetivo calificativo, que es popular o populares, popular. Y luego sigue el siguiente as, que es as, aquí lo tenemos. Y para la parte final, el sujeto a comparar, que es los tuyos. Y nuestra oración queda de la siguiente manera. Our habits are as popular as your habits. Así queda esta comparación. Y luego tenemos una segunda comparación. En esta segunda comparación, recuerden que uno ya sobresale del otro, que es, lo vamos a utilizar de la siguiente manera, que es er y dan. Más que significa. Tenemos una regla para esta forma de comparación. Esta regla dice, si el adjetivo tiene una sílaba, se le agrega er. Pero de lo contrario, si tiene más de dos sílabas, a ella no se le agrega, ya no se le agrega er, se le agrega more. Vamos aquí con nuestra estructura. Sujeto o sujetos, verbo to be, er o more, esto va a depender mucho de nuestro adjetivo. Si nuestro adjetivo, repito, tiene nada más una sola sílaba, entonces al adjetivo le agregamos er. Pero si tiene dos o más sílabas, a ella no le vamos a agregar er, sino que le vamos a anteponer la palabra more. Y luego, que es than, que, y el complemento. Vamos con un ejemplo. El habla es más efectivo que con señas. El habla es nuestro sujeto. Y luego sigue nuestro verbo to be, que es. Y de ahí nos brincamos a nuestro adjetivo. Aquí es muy importante primero identificar nuestro adjetivo. En este caso, el adjetivo del habla es efectivo. Vamos a ver cuántas sílabas tiene. Tiene más de dos sílabas, ¿verdad? Entonces, según nuestra regla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anteponer la palabra more, así como lo tenemos aquí en la estructura. Ponemos more y luego el adjetivo, así solo el adjetivo, no se le agrega absolutamente nada cuando tiene dos o más sílabas. Y a continuación, nuestro than, que es que, y el complemento, en este caso, con señas. Y la oración queda de la siguiente manera. The spoken is more effective than with signs. Vamos con otro ejemplo. Las fiestas en las comunidades son más grandes que en la ciudad. Vamos a seguir nuestra estructura de aquí arriba para formular esto. Sujeto. Las fiestas en las comunidades son nuestros sujetos. Y después del sujeto que sigue, el verbo to be, son, en este caso, are.
Y luego sigue nuestro ER o more. Claro, va a depender mucho de nuestro adjetivo calificativo. Aquí, ¿cuál es nuestro adjetivo calificativo? Pues grande, ¿no? O grandes. Entonces, ¿cómo se escribe grande en inglés? Es big. Y si se fijan, pues big nada más tiene una sola sílaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya no le vamos a poner more, porque con more lo aplicamos cuando tiene dos o más sílabas. Pero en este caso, como es una sola sílaba, a nuestro adjetivo calificativo le vamos a agregar ER. Entonces es bigger. Vamos hasta aquí. Ahora, ¿qué sigue después del adjetivo? El than. Aquí tenemos el than, que es que, y el complemento en the cities. Y nuestra oración queda de la siguiente manera: parties in communities are bigger than in the cities. Vamos con nuestra siguiente forma de comparación. En este caso, pues es el superlativo. Recuerden, el superlativo es cuando objetos o un objeto sobresale de los demás. Es el mayor, ya sea en cualquier ámbito, ¿eh? Entonces, aquí le vamos a agregar a nuestro adjetivo calificativo, ya sea EST o the most. Es la misma regla que con la anterior comparación. Bien, la regla dice, cuando el adjetivo tiene una sola sílaba, se aplica EST, lo que les comentaba. Y si tiene dos o más sílabas, le anteponemos the most y nuestro adjetivo queda normal, ya no se le agrega absolutamente nada. Vamos con un ejemplo. No, pero previo a eso vamos a revisar la estructura. Sujeto, verbo to be, que puede ser, repito, am, is o are, y luego la palabra the. Este es un artículo, recuerden que significa las, los o el. Y luego el adjetivo con, ya sea con EST o the must. Y el sujeto comparado. Esta es nuestra estructura para este superlativo. Vamos con un ejemplo. La Guelaguetza es la fiesta más grande de Oaxaca. Aquí lo que estamos haciendo referencia es que la Guelaguetza es la madre de todas las fiestas de Oaxaca. Es la más grande, por eso es superlativo. Y nuestra oración queda de la siguiente manera, siguiendo nuestra estructura. La Guelaguetza o de Guelaguetza es nuestro sujeto y después sigue nuestro verbo to be, que es is. Y luego la palabra o el artículo de, aquí lo tenemos. Ahora vamos con nuestro adjetivo. Vamos a revisar cuántas sílabas tiene nuestro adjetivo. En este caso, nuestro adjetivo es grande. Tiene una sola sílaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más le agregamos EST. Si tuviera más de dos o más sílabas, ahí sí le agregaríamos the must. Pero en este caso, como nada más tiene una sola sílaba, le agregamos EST. Entonces queda the biggest. Y el sujeto comparado, ¿no? Party of Oaxaca. Y nuestra oración queda de la siguiente manera, o se lee de la siguiente manera: The Guelaguetza is the biggest party of Oaxaca. Vamos con una última oración. El inglés es la lengua más predominante en el mundo. Siguiendo nuestra estructura. Sujeto, English. Y luego verbo to be es is. Y luego vamos a identificar nuestro adjetivo calificativo en esta oración. Nuestro adjetivo calificativo en esta oración es predominante. Vamos a nuestro diccionario y buscamos cómo se escribe, que es predominant. A simple vista ya nos damos cuenta que tiene más de dos sílabas. Entonces vamos a aplicar esta regla. Cuando tiene dos o más sílabas, ¿qué hacemos? Le agregamos simplemente the must. Y el adjetivo calificativo tiene que quedar de esta forma. Ya no le agregamos EST. Y luego nuestro sujeto comparado. En este caso, en el mundo. Language in the world. Y nuestra oración queda de la siguiente manera: English is the most predominant language in the world. ¿Sale?